Hola a todas, hola a todos, yo soy Alberto Soler y estos son las entrevistas de Píldoras de Psicología. Hoy vamos a hablar de bullying, de ciberacoso y de cómo proteger a nuestras hijas y a nuestros hijos de una de las mayores amenazas para su bienestar emocional y para su bienestar social. Y para ello tenemos a un invitado que sabe muchísimo sobre este tema, por experiencia personal y por experiencia profesional. Pablo Duchement es ingeniero informático, perito judicial informático, especialista en delitos a través de las redes sociales, profesor de secundaria y de formación profesional y divulgador especializado en delitos a través de las redes sociales. Pablo también es padre preocupado por la problemática del bullying. Es el autor del libro Te espero a la salida, un manual que ayuda a madres y padres a enfrentarse al acoso escolar desde la experiencia personal de quien lo ha vivido y desde el conocimiento técnico de quien trabaja cada día con estas problemáticas. Hoy vamos a aprender a detectar, actuar y proteger a nuestras criaturas frente al bullying, tanto en la calle como en Internet. Pablo, bienvenido, un placer tenerte aquí. Muchas gracias, un honor estar aquí. Sabes que llevo muchos años siguiéndote por redes y soy un gran admirador de la labor que haces, que creo que ayudas a un montón de familias en tu día a día y con tus conocimientos que difundes por redes. Pero Pablo, antes de empezar con el bloque de preguntas sobre bullying, sobre ciberacoso, sabes que nos gusta empezar con unas preguntas comunes para todos nuestros invitados y la primera de ellas es preguntarte a ti directamente, Pablo, ¿quién eres? ¿Quién es Pablo Duchement? En realidad, Pablo Duchemin es una persona que lo pasó mal en su momento, cuando era pequeño, cuando era joven, y que decidió pues echar una mano para intentar que menos gente lo pasara mal cuando fueran pequeños. Pablo Duchemin es un constructo de muchas cosas. De hecho, hay quien incluso diría que es una marca personal o es un personaje de redes sociales. Pero quien me conoce sabe que soy lo que expongo. Simplemente soy una persona que quiere echar una mano en una rama que se estudia poco, de la psicopedagogía y de la ciberseguridad. Es justo esa mezcla que no se suele dar y a mí me dio por ahí. Y Pero mezclé las dos pasiones. me encanta tu presentación porque suena un poco a superhéroe de Marvel, ¿no? Y soy alguien que lo No, por pasó mal favor. de pequeñito y ahora ayudo a que los demás no lo pasen mal, ¿no? No, 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 los superhéroes son las fuerzas y cuerpos de seguridad de Estado, ¿vale? Yo les echo una mano, yo en todo caso soy el comisario Gordon, el incompetente que echa un poco una mano para que el superhéroe haga su trabajo. Ese soy yo en todo caso, Eres, er- intencionado. er- eres muy humilde, Pablo. Y Pablo, ¿a ti qué te gusta hacer en tu tiempo libre cuando no estás dando clase, cuando no estás realizando tu trabajo como perito judicial? ¿En qué te gusta pasar tu tiempo libre? ¿Qué te gusta hacer, Pablo? Es complicado porque para saber qué hacer en tu tiempo libre tienes que tener tiempo libre y entre mi trabajo de profe y mi trabajo como perito tengo poco tiempo Vas, libre. vas justo. Sí, pero ahora mismo algo tan básico como estar jugando con mis hijos. Qué maravilloso. Maravilloso. Eh, Pablo, Ojalá hemos pudiera. contado. Pablo, hemos contado que eres perito informático, perito judicial informático, especialista en delitos a través de redes sociales. Eh, ¿En qué consiste tu trabajo? ¿Qué hace un perito informático y sobre todo relacionado con casos de bullying, de acoso? Mira, un perito al final es una persona que de alguna forma es experta en alguna rama de la ciencia o del arte, ¿vale? Hay peritos en artes marciales, hay peritos odontológicos, hay todo tipo de peritos. Entonces, al final es una persona que sabe de algo, en la que de alguna forma el juez pues deposita cierta confianza, cierta autoridad también en el momento de poder acceder a las evidencias para que analice las pruebas y llegue a conclusiones que están fuera de su alcance, porque por ejemplo él o no sabe de artes marciales o no sabe de odontología y en mi caso no sabe o de acoso escolar,
que es una de mis ramas, o de ciberseguridad, de informática, ¿no? Entonces, él sabe de sus limitaciones y se basa en gente que le ayuda. Esos somos los peritos, ¿vale? Si esto fuera una serie cutrilla de América, yo sería el CSI, por decirlo de alguna manera, solo que no formo parte de la policía, estoy fuera, ¿vale? Muy bien. Solamente soy un auxilio para el juez cuando me llama, de resto no, ¿vale? Y nada, yo analizo las pruebas y en base a eso saco una conclusión, que aquí es donde viene lo interesante. Mi conclusión es una nueva prueba para el caso. Se Ujú. considera una prueba, que es lo que se llama la prueba pericial. Y cuéntanos, ¿en qué consiste un informe pericial? Pues algo que muchas veces se habla, ¿no? de los informes periciales, pero las personas de a pie muchas veces no sabemos exactamente en qué consiste, en qué es ese informe pericial, cómo se hace, porque nos parece algo complejísimo a los que no sabemos sobre esos temas. Mira, al final, el juez cuando nos llama, o una parte, porque también puede ser que una parte de manera privada quiera apoyarse en un informe pericial, que no sea el juez quien nos llame. Bueno, cuando nos llaman, al final, lo que nos hacen, en esencia, son una serie de preguntas. Esas preguntas se llaman los extremos. Son los extremos sobre los que se tiene que pronunciar el perito. ¿Vale? Esos son extremos, son parte del arte o de la ciencia que nosotros controlamos. Entonces, al final, la esencia del informe pericial, y prácticamente la única parte que se lee en los jueces, es la última parte en la que respondemos a esas preguntas. La cosa es que para poder responder a esas preguntas, primero hay que hacer un análisis y un estudio previo. Eh, el documento en el que se deja constancia de ese análisis y ese estudio previo tiene que cumplir con una serie de requisitos muy pormenorizados, porque entre otras cosas, fíjate si está bien metido dentro de la ciencia, entre otras cosas, una pericial tiene que poder ser repetible por otro experto. Muy bien. Si no, no es válido. Es decir, como un estudio Entonces, no, científico que tiene que ser replicable. claro, claro. Entonces tenemos que hacer un estudio de las pruebas para conseguir otras pruebas, que son nuestras conclusiones. En teoría, las conclusiones tienen que ser unívocas y tienen que quedar totalmente demostradas de manera que ningún compañero pudiera ponerlas en tela de juicio. Es decir, que tú por medios técnicos tratas de demostrar o de dar fe si en una situación determinada ha habido, por ejemplo, una intención de acoso o se ha producido un acoso hacia una persona. Las intenciones no están en el campo de lo que puede hacer un perito, ni en acoso escolar, ni informático, porque eso ya es una cosa psicológica más bien, eso sería más perito psicológico, pero sí que podemos demostrar, por ejemplo, en el caso de informática, que creo que es más sencillo de ver, por ejemplo, yo me encargo de agresiones en redes sociales, sobre todo. Entonces, primero, cuando se han producido las agresiones, certificarlas de manera que no puedan ser puestas en duda, incluso aunque hayan sido borradas. Cuantificar el daño, que esto es una cosa muy complicada Cuantificar en el redes daño. sociales. Sí, es muy complicado. Es una de las cosas que más nos piden los jueces. Wow. Y es complicado porque la viralidad de un vídeo, hasta dónde llega, el número de visiones, el número de veces que se ha compartido, es un tema muy complicado. A veces, que suele ser una petición muy habitual, nos enfrentamos a cuentas anónimas y lo que nos pide o la parte o el juez es identificar de alguna forma el usuario que hay detrás de la cuenta anónima. ¿Vale? Ese es un error habitual porque nosotros no podemos identificar personas, pero sí podemos identificar equipos, sí IPs. podemos identificar IPs. Mm. Entonces, hasta ahí sí que podemos llevar nosotros a los jueces y a las fuerzas y cuerpos de seguridad de Estado. Por eso digo que yo solo echo una mano y que luego son ellos los que hacen el trabajo sucio y el trabajo verdaderamente heroico. Eh, Cuando lo hacen, cuando lo hacen, cuando lo hacen. cuando lo Eh, hacen. Te voy a repescar una pregunta que tenía para más adelante, pero es que viene que ni al pelo, ¿no? Y es respecto al anonimato y las redes, ¿no? ¿Qué papel crees que juega el anonimato en la red a la hora de poder facilitar, por ejemplo, conductas de acoso? Creo que es totalmente clave para explicar por qué observamos una forma de comportarse en las redes que no tiene nada que ver, pero nada que ver con la forma que se da en los mismos individuos de tú a tú.
Ujú. pero en absoluto. O sea, no La nos comportamos escalada de igual en la agresores, red que en el mundo real. no, y creo que eso tiene mucho que ver con la sensación de anonimato y con la sensación de invulnerabilidad, de como estoy a un par de kilómetros de distancia y me lo estás diciendo a través de un ordenador, pues ni me puedes hacer daño ni te puedo hacer daño, y eso no es verdad en absoluto. De hecho, dependiendo de lo que se haga, puede hacerse más daño. Ujú, Pero es la sensación que tenemos y de repente empezamos a comportarnos de otra manera. Es un poco la famosa frase de si miras al abismo, el abismo te devuelve la mirada, ¿no? ujú, Pues es muy triste comprobar cómo se comporta el ser humano cuando las variables del entorno cambian y, por ejemplo, aquí metemos el anonimato. ¿Has ujú, oído esto de personas totalmente lúcidas, decentes, lógicas, que de repente se ven en una guerra y empiezan a hacer cosas que están totalmente fuera de lo habitual, ujú. Así es. tipo verdaderas barbaridades, totalmente fuera de su código moral y de su código ético? Bueno, ahí lo que ha cambiado son las variables del entorno. Y el Pues contexto. creo que Internet cambia, aparentemente, porque no es verdad, pero aparentemente cambia las variables del entorno. Y creo que lo principal es el anonimato. Sin el anonimato, difícilmente pasarían cosas que pasan hoy en Internet. Es decir, que si fuéramos por la red a cara descubierta, utilizando nuestro DNI para abrirnos un perfil en las redes sociales y nos responsabilizáramos de nuestros actos, al igual que nos responsabilizamos cuando nos sacamos el permiso de conducir, muchas de las cosas que estamos viendo diariamente no se producirían. Ese es mi total convencimiento. Yo he tenido oportunidad de investigar la actividad de una misma persona s- usando una cuenta identificada y usando una cuenta anónima. Y no tiene absolutamente nada que ver, pero nada que ver. Es decir, que Pedro Pérez se comporta de una manera muy diferente a Posavasos Em, 428. exacto, exacto. Incluso sin ninguna mala intención, pero es que simplemente el poder del aparente anonimato nos hace considerar viables, aceptables ciertas conductas que jamás aceptaríamos si tenemos que responsabilizarnos de ellas. Mm. Y hablando de esas conductas, Pablo, ¿qué es el bullying? ¿Tú cómo definirías algo tan complejo como el acoso escolar, el bullying? Hay que tener agallas para definir el bullying ante un profesional de la psicología como tú, pero yo voy a intentar darte mi conclusión después de, bueno, después de haber pasado por ello y después de haberlo estudiado en profundidad. Yo creo que al final el bullying es el resultado de una falta de autoestima Ujú. por parte de una persona que agrede en un intento de mejorar su propia autoestima. Qué interesante. ¿Y a quién escoge como víctima? Pues a una persona que percibe que también tiene un problema de autoestima. Entonces, esto es interesante porque si esto es así, si yo estoy en lo cierto, si esta teoría que no es mía, por supuesto, tú lo Ujú. sabes, pero o sea, si esta premisa, si esta teoría fuera cierta, si los niños no tuvieran problemas de autoestima, no solo no habrían víctimas, sino que no habrían agresores de acoso escolar. Es muy interesante. Y tú Al destacas el final es una... papel, Dime, tú, dime. tú destacas el papel central de la autoestima tanto en el agresor como en la víctima. Son las causas, son las fuentes. No son ni el agresor ni la víctima, son el rol que más poder tiene para detener la situación. Pero sí es verdad que al final el problema de autoestima es la fuente de que el problema se inicie. Ujú. Y te he leído mucho en tu libro, te espero la salida muy, vamos, súper recomendable, que al igual que hablas de la autoestima, ¿no? de los implicados, también hablas del juego de poder que se establece en una relación de acoso. Claro, al final existe una... Bueno, la autoestima, como bien sabes, es el resultado de dos tipos de autoestimas diferentes. Está la autoestima intrínseca, que es la que un individuo desarrolla
por el mero hecho de existir, de quererse a Ujú, sí mismo, de valorarse a sí mismo. Y luego hay una componente muy importante que es la autoestima contingente. La autoestima ujú, contingente depende de cosas que pasan, de personas que tienes a tu alrededor, de si cumples o no con una serie de criterios, ¿vale? Es una autoestima que depende. Entonces, hay muchos tipos de autoestima contingente. Está la autoestima basada en la aprobación de los demás, por ejemplo. Está la autoestima basada en el logro, es decir, esas personas que tienen que ganar y tienen que triunfar, y dependiendo de cuánto triunfe, pues se sienten mejor, se sienten más queridos por sí mismos. Es una cosa muy curiosa. ujú. Pero entre todas las autoestimas, hay una autoestima que es muy básica, que tenemos muy metidas en nuestro código genético, porque al final somos animales, y es lo que hay, venimos de donde venimos. Entonces, en ausencia de principios morales, pues esa autoestima, pues le damos rienda suelta. Es la autoestima basada en la intimidación y dominación aparente. Guau. Esta autoestima, cuando somos, cuando somos simios, tiene su sentido, porque al final está demostrado que las agrupaciones de individuos funcionan mejor si hay una persona que está liderando. Dominante. Claro. Pero en seres conscientes y en una civilización, esto no tiene demasiado sentido. Pero tiene una peculiaridad. No solo viene en nuestra placa base, Ujú, perdona, pero me salen ese tipo de frases si querés. No solo viene inscrito en nuestro código, ujú, sino que es que además es una de las más fáciles de contentar. ujú, Porque al final simplemente tienes que generar miedo o tener a alguien supeditado, subordinado. ujú, Es muy fácil. Y mejorar la autoestima intrínseca es complicado, hay que trabajarla mucho, tienes que tener un entorno que te apoye, tienes que tener unos padres que te hayan educado de cierta manera, que mejore tu autoestima. Entonces, claro, tiras por la fácil. ujú. ¿Y cuál es la manera más fácil de subir tu autoestima? Hacer que otro esté peor. Claro. Es que el tema de la autoestima es curioso, ¿no? Porque también hay un enfoque como muy individualista cuando hablas de autoestima, ¿no? Te vas a las librerías y todos son libros de cómo mejorar tu autoestima. Cuando a mí me gusta enfocarlo de una manera muy diferente y es más que preocuparte de cómo mejorar tu autoestima, es bien que todos nos preocupáramos por no hundir la autoestima de las personas que tenemos alrededor, ¿no? Porque una parte muy importante de nuestra autoestima, paradójicamente, lo que se llame autoestima, viene de las relaciones que nosotros establecemos con nuestro entorno, ¿no? Entonces, si fuéramos un poco más buenos con la gente que nos rodea, pues quizá no necesitaríamos tanto libro de autoayuda de cómo aumentar nuestra autoestima, ¿no? Totalmente. Pero ahí tenemos mucho que hacer, sobre todo, no va a ser bien recibido por mis compañeros de gremio, pero ahí tenemos mucho que hacer los profesores y ahí tenemos mucho que hacer los padres, porque es que ahí muchos trabajamos de oído. Vamos sobreviviendo en la crianza, vamos sobreviviendo en la educación, y hay muchísimas cosas que no es por corregir con el body rojo, que es lo que se ha generalizado, ¿no? Hay cosas Sí. mucho más básicas que hacen mucho más daño, y si no controlamos, pues podemos provocar en primaria lo que en secundaria va a ser un bullying, o lo que en FP va a ser un agresor, o es muy arriesgado lo que voy a decir, pero lo que el día de mañana puede ser un maltratador. Es que sí, tenemos una parte muy importante del trabajo ahí. Está claro que el papel de familia y escuela, y vamos a tener tiempo ahora de hablar largo y tendido sobre estos dos escenarios, ¿no? Es clave tanto en la prevención del acoso como en la intervención una vez que identificamos que ese acoso se está produciendo. Pero algo que me gusta mucho, que mencionas también en tu libro, es que es una muy mala idea llamar bullying algo que realmente no es bullying, ¿no? Es como una forma de quitarle el poder a ese término, ¿no? De devaluar el concepto de bullying. Me gustaría que profundizaras un poquito en esa idea porque me parece muy interesante. El problema es que si utilizamos de esa manera tan extendida el término, al final pierde fuerza el término, ¿no? Y cualquiera es un nazi, y cualquiera sufre bullying, ¿no? Eh, lo que está claro es que hay que cumplir una serie de requisitos para que lo que está ocurriendo sea bullying.
uno de los requisitos que tiene que darse es que haya un desequilibrio de poder, Desequilibrio pero de un poder. desequilibrio de poder que se esté utilizando. Me explico. Yo he visto a niños que a duras penas superan los 40 kilos, agredir físicamente a niños que superan ampliamente los 80 kilos. ¡Wow! ¿Y qué estamos viendo aquí? Hay un desequilibrio de poder físico. Sí, pero a peor, ¿no? O sea, eh, el desequilibrio de poder tiene que ser lo que se esté utilizando para agredir. Entonces, eso es un requisito que tiene que haber, ¿vale? Tendría que ser el fuerte agrediendo físicamente al débil o el inteligente agrediendo intelectualmente al menos inteligente o personas con una, que esto es más habitual y se, se diagnostican menos como bullying, pero es más habitual. Personas con redes sociales de apoyo muy fuertes, generando aislamiento en personas muy aisladas, O sea, ¿vale? Ahí excluir de sí, manera sistemática también es bullying, ¿no? claro. Sobre todo, pero Qué sobre interesante. todo, cuando quien está excluyendo es la persona que tiene el apoyo. Y a quien se está excluyendo es la persona que está más aislada. Entonces, ahí no solo hay un desequilibrio de poder, sino que se está poniendo en práctica. Entonces, eso ya tiene uno de los requisitos para que sea bullying. Es Un decir, segundo igual que requisito, se abusa de la fuerza física, se puede abusar de la fuerza social. claro, totalmente. Pero la clave para ver si estamos ante bullying o no es que de lo que se está abusando, o sea, de lo que existe un desequilibrio, sea lo que se esté usando. ¿Va? Lo segundo, tiene que haber un reparto de responsabilidad asimétrico, total. Esto no puede ser un conflicto de intereses o yo quería hacer una cosa y él quería hacer otra. No, 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 no. El bully busca provocar estas situaciones, las situaciones de agresión. Es decir, tú no puedes considerar que la víctima ha tomado parte o es parcialmente responsable de lo que está ocurriendo. Tú lo ves claro, está buscándolo. ¿Vale? Y el otro requisito, este es más peliagudo, sobre todo de cara a los profesores, porque aquí es donde se crean un montón de errores de diagnóstico, y es la cronicidad. Tiene que haber una Cronicidad. cronicidad. Tiene que haber una cronicidad. No puede ser una situación puntual. Una situación puntual, no. Dos, podría ser, pero la cronicidad, aquí viene lo verdaderamente interesante. La cronicidad se mide en números relativos, no absolutos. Entonces, no es solo el número de repeticiones, sino en el tiempo en el que se han producido. Entonces, han habido dos agresiones. Bueno, no parece tanto. No, han sido dos agresiones en 3 días. Ostras, Cuidado. enciende las alarmas. Han habido cuatro agresiones. Cuatro agresiones es un montón, pero ha sido cuatro agresiones en los últimos 5 años de cursos que han compartido. No es tanto. O sea, esto es muy importante porque llega un niño nuevo y en una semana recibe 3 agresiones. Y como son solo tres, hay Claro. muchos profesores que no consideran que hay una cronicidad. Y sí, Bueno, sí es una la hay. O situación sea, puntual, es una situación aislada, no nos llevamos claro, las manos a la y no, cabeza. no, es muy poco tiempo para que se hayan producido 3 agresiones. Entonces, hay que medirlo todo en términos relativos, ¿no? Si se cumplen esos tres criterios, podría ser que estuviéramos ante un caso de bullying. Y una idea que le explota la cabeza a muchas personas es que en muchas ocasiones la distinción entre el acosador y la víctima no está tan clara como pueda parecer. Es decir, comparten muchos elementos comunes el perfil psicológico de la persona que actúa de acosador y la persona que actúa de víctima. Hablamos de esos problemas de autoestima, esa necesidad de validación y que en muchas ocasiones alguien que ha sido víctima de acoso puede convertirse en acosador. ¿Cómo funciona esto? Claro, es que al final estamos cogiendo a una persona que tiene un problema de autoestima, en este caso la víctima, y le estamos hundiendo todavía más la autoestima. Entonces, entre que estamos profundizando el problema que generalmente es el inicio de los acosadores y que está aprendiendo.
estas maneras por parte de su agresor de subir su propia autoestima, o por lo menos aparentemente subir su autoestima, tenemos un cóctel ahí muy peligroso, muy Ujú. peligroso. Y sí, ocurre. O sea, hay porcentajes verdaderamente horripilantes de niños que han sido víctimas y se transforman en acosadores. Wow. Claro, Es más, hay una estadística en la que se preguntó a acosadores cuál era el motivo por el que acosaban. Y había un porcentaje que decía acoso porque a mí me acosaron. un aprendizaje disfuncional que han hecho. Es decir, Mm, para ser alguien, pues o soy el que recibe o soy el que da. mm. Entonces, como no quiero que me vuelva a ocurrir eso, pues bueno, ya sé qué es lo que tengo que hacer. Claro, y entendemos que la persona que es víctima de una situación de acoso tiene un problema, pero también lo tiene el agresor. Totalmente. Quiero decir, una persona estable, equilibrada, normal, con un desarrollo habitual, no se despierta un buen día y decide que para subirse la moral va a torturar sistemáticamente a diario a un compañero. Por supuesto que hay un problema, por supuesto. Y Claro, por supuesto que requiere que lo traten. dices que el agresor se comporta como un animal cazador, ¿no? Elige una presa débil, la aparta de su manada, da muestras de dominación. Y eso se puede extender a la vida adulta, ¿no? Hablas de un perfil muy típico de persona que en el colegio le hacían bullying, que luego en su casa le hacía bullying su hermano, en el trabajo sufre una situación de acoso laboral, que luego sufre una situación de maltrato por parte de su pareja. Es frecuente ese encadenamiento de situaciones en las que una persona se ve como víctima o como acosador. Es un tema muy impopular. Es el típico Ujú. asunto en el que si hablas de esto en Twitter te cancelan, vamos. Te, bueno, Pero, te, pero te sí, cancelan por decir que te gusta el café o que no sí, te gusta el sí, café. sí, sí, pero Hoy en día te cancelan por todo. esto es especialmente Ujú, impopular, porque sí es cierto que hay personas que se quedan encasilladas en su rol de víctima ujú. y que de alguna forma, vamos a expresarlo así, aumenta la posibilidad de que otros potenciales agresores los cojan como víctimas. Vale, no estoy diciendo que sean No es- responsables de ser víctimas. Lo que Nadie es estoy diciendo culpable de, es, de ser víctima de una situación de acoso exacto, ni de maltrato, pero hay un perfil hay, psicológico. se cronifica la situación de Ujú, víctima, ¿vale? Entonces, es un problema, también hay que tratarlo. También, a la víctima no solo hay que protegerla, la víctima ha pasado por un proceso. Bueno, los hay que tienen estrés postraumático después de pasar por una situación de bullying, que tienen indefensión aprendida, distimia, trastornos incluso de la personalidad después de haber pasado por algo así. Entonces, no solo hay que protegerla, hay que tratarla porque ha pasado por un daño y las personas necesitamos sanar. Entonces, si te dan un golpe, te pones una venda, pero si tienes un problema, si te han generado un problema de carácter psicológico, pues ya es más difícil que papá, mamá se den cuenta de que lo suyo es llevarte a un señor que sabe de este tema y ujú, te ayude a sanar. Y no ujú. estamos hablando de imposición de manos, estamos hablando de un psicólogo. Pero claro, hablar de llevar a la víctima al psicólogo está muy mal visto. Yo hubiera agradecido en su momento que haber tenido ese apoyo, sinceramente. Nosotros tenemos la experiencia de, pues, lamentablemente, haber tenido que ayudar a muchas niñas y niños que han sido víctimas de acoso escolar. De hecho, un motivo relativamente frecuente de consulta, o lo que hemos visto en muchas ocasiones, es, hola, buenos días, pues mire, le traigo a mi hijo o a mi hijo que está sufriendo una situación de acoso escolar y ayudamos a esa persona. Pero algo que en casi 20 años de trabajo en terapia no me ha ocurrido nunca es que venga una madre o un padre y te diga, hola, buenos días, pues aquí le traigo a mi hijo que está acosando en la escuela a otros niños, por favor vamos a ver cómo le podemos ayudar. ¿Por qué no identificamos que el acosador también necesita esa ayuda o ese apoyo?
no sé si es que no lo identificamos o es que lo negamos. Mi Ujú. experiencia es que las familias niegan que sus hijos estén ejerciendo el rol de acosador, ¿vale? No queremos ver eso en nuestro hijo. No, 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 pero llegamos incluso a crearnos una realidad paralela en la Ujú. que, bueno, he llegado a ver cosas del estilo que las familias de los agresores, de los acosadores, digan que todo es un montaje, una especie de Guau. conspiración, que en realidad su hijo es la víctima, que el acosador es la persona que ha pedido ayuda o la persona cuya familia ha pedido ayuda, ¿vale? Pero mira, pero te estoy hablando de situaciones como estas con el niño en el hospital, con la víctima en el hospital, y aún así, ¿Qué me dices? sí, 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 una locura. O sea, Ostras. los papás y las mamás no están preparados para escuchar tu hijo es un acosador. Evidentemente no se les pone así, pero tú me estás entendiendo. O sea, Sí, ellos sí. no están preparados para aceptar esa situación. Es más, te diré, con el diagnóstico de acoso escolar después de pasar por un protocolo, encima de la mesa, que eso ya no es discutible. Sin ninguna necesidad de que los padres tengan que reconocerlo o no, porque, por ejemplo, en el protocolo de Canarias, que la Ujú. familia de agresor diga que no, no sirve de nada, o sea, no, no altera en absoluto las consecuencias del protocolo, ¿vale? Entonces, con el diagnóstico encima de la mesa, la mayoría de las familias, estoy hablando de una amplia mayoría de las familias, se niegan a que se realicen medidas educativas sobre su hijo. Es decir, las familias, los padres y los madres del acosador Sí, no quieren que se ayude a su hijo para que deje de acosar y de hacer daño a otras personas. claro, ellos no lo ven así. Ellos Como una lo que ven, estrategia de negación, claro. sí, claro, es que ellos ven que aceptar la medida educativa es reconocer que su hijo es acosado. Entonces, prefieren, porque en nuestro protocolo, si te niegas a la medida educativa, tenemos que tirar de medidas disciplinarias. Claro. Y eso es mucho peor para su hijo. Pues prefieren aceptar las medidas disciplinarias y seguir manteniéndose en Wow. la idea de todo esto es un error, mi hijo no fue, a sentarse y escuchar la propuesta, que a veces las propuestas son, de verdad, hay gente que hace muy bien su trabajo. Esto de que los profesores no saben gestionarlo, yo creo que ahí hay un sesgo de superviviente bastante alto, ¿vale? Yo creo que hay muchos profesionales que hacen las cosas bien, pero ese trabajo es invisible. El trabajo que se ve es cuando no se hacen las cosas bien. Entonces, Claro. por eso esa idea. Pero hay muchos profesionales haciendo las cosas bien. Y hay muchos profesionales que lo que ofrecen no es una expulsión o cosas así. Lo que ofrece son medidas educativas para que los niños que, muy fea la palabra, pero es la realidad, que necesitan acosar, dejen de sentir esa necesidad, ¿vale? Y aprendan cuál es el efecto de lo que están haciendo. Y ahí tenemos a las familias negándose. Claro, porque podemos entender que la persona que ejerce el acoso está tratando de satisfacer una necesidad que tiene, ¿no? De relevancia, de importancia, de aumentar su autoestima, porque no ha encontrado estrategias que sean funcionales para poder conseguir ese objetivo. Por lo tanto, Claro, como yo me siento poco y no encuentro estrategias para sentirme mejor, voy a hundir al que tengo al lado para que así relativamente yo pueda subir. Sería un poco así, ¿no? claro, no, y además en muchas ocasiones vemos situaciones de violencia alrededor del niño que ha llegado a convertirse en un acosador. Ujú. ¿Vale? Quizás no hay un maltrato dentro de la familia, que alguna vez lo hay, ¿no? Pero quizás no tanto como eso, pero, pero sí ciertos modelos de crianza que son menos respetuosos con la autoestima del niño. Es decir, que podemos pensar que aquellos modelos basados en el autoritarismo, en el chantaje, en la amenaza, luego son trasladados al grupo de iguales. Es que, ¿qué aprende un niño que es educado en el autoritarismo, en la amenaza y el chantaje? A ser autoritario, a amenazar y a chantajear. Es que, ¿qué puede aprender? Qué importante. Tenemos que educar también a las familias. Sí, totalmente, totalmente. Pero si no, si por lo que sea, que esto puede pasar, ¿vale? Tú no eres culpable del método que dijeran tus padres para educarte. En Entonces, absoluto. esas familias tampoco son culpables de cómo se les educó.
Qué importante lo que estás diciendo, ¿eh? Eh, sí, sí, o sea, al final esto es una reacción en cadena terrible, pero de lo que sí que son culpables es de tener una decisión delante de las narices, tener una solución delante de las narices, tener una ayuda y rechazarla. Eso sí que Ujú, es un problema. Yo no puedo aspirar a que las familias sean capaces de tener una crianza, todas sepan cómo ejercer una crianza respetuosa que fomente la autoestima de sus hijos, porque es ujú. complicado, porque me cuesta hasta a mí. Es Claro. que hay que estar a mil Y a ojos, mí y a todos, claro. pero que se haya hecho las cosas de una manera inadecuada hasta el punto de que haya saltado una red flag tan grande como que tu hijo sea un acosador, que esté todo demostrado y que profesionales te digan, esto es lo que podemos hacer para mejorar la situación de tu hijo, y te niegues, eso sí es culpa tuya. Claro, eso nos indica que hay un sistema familiar disfuncional detrás, porque Total. es comprensible, y esto todas las familias lo hacemos, que en una situación determinada pues cierras filas alrededor de tu criatura, ¿no? Pero cuando llegas al punto de no reconocer un daño objetivo que está causando tu hija, tu hijo, y llevas al extremo ese cerrar filas o esa defensa, pues ahí podemos entender que ese sistema familiar pues está formando parte del contexto problemático, ¿no? Que hay una serie de valores que se están transmitiendo. Pero es muy importante una cosa que estás diciendo, que es que es la perversión del lenguaje al final, lo de que se viene reduciendo a estoy del lado de o yo me posiciono con mi hijo. Mm, No, lo que estás haciendo no está ayudando a tu hijo. A lo mejor te puede parecer que en ese momento eso es mm, estar del lado de tu hijo, pero prolongar esta situación, dejar que mm. esto siga en aumento. Un acosador no es feliz. Un acosador no es feliz. Salió de estudio de Colacao hace poquito, hace muy poquito, y salía el porcentaje de acosadores escolares con ideación suicida y lo flipaba. Y Wow. resulta que en el caso del ciberacoso, la ideación suicida entre los ciberacosadores era mayor que entre las víctimas de ciberacoso. Un La ideación acosador no es suicida feliz entre los acosadores superior a la ideación suicida en las víctimas. en el ciberacoso. Wow. Sí, 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 sí. O sea, un ciberacosador no es feliz. Cerrar filas y ponerte del lado de tu hijo no es negarte a que sea tratado. Eso no lo está ayudando. Es muy importante a cambiar ese chip. O sea, ponerte del lado de tu hijo e ir con el man que pierda, ¿vale? Como si esto fuera un partido de fútbol. En realidad es sacarlo de ese pozo. Y cuando viene un profesor, cuando viene un equipo directivo, cuando viene un equipo de gestión de la convivencia y te dice, nosotros tenemos una propuesta para sacarlo de ese pozo. Decir que no, no es ponerte del lado de tu hijo. Quizás defenderte a ti mismo y no reconocer esa parte de, no digamos de culpa, pero sí de responsabilidad educativa de no haber visto señales o no haber sabido manejar la situación y que tenga que venir alguien de fuera a educar mejor a tu hijo porque tú no has sabido hacerlo, ¿no? Quizá las familias se defienden de esa idea. Supongo, supongo. No te sé decir, pero vamos, que nadie sabe de todo y menos de crianza. En absoluto. Y es muy difícil. Y es muy difícil. Estamos todo el rato hablando sobre el acosado, sobre la víctima, pero nos falta un actor muy importante en esta ecuación, que son los colaboradores, que son los espectadores. De hecho, sabes, porque te lo mandamos, que lanzamos hace un mes y pico nuestro cuento de hoy jugamos todos, en el que precisamente nos centramos en la importancia del papel del contexto, ¿no? De esos espectadores que al final acaban teniendo un papel de colaborador necesario para que una situación pueda cristalizar como bullying o que se quede en un conato que no ha llegado a mayores. ¿Qué papel tiene ese entorno? ¿Qué papel tienen los espectadores en una situación de acoso? Es el que menos participa, pero es el más poderoso. El que menos participa, pero el más poderoso. ¡Wow! Sí, o sea, es curioso porque cuando hablamos de prevención del acoso escolar o incluso de reacción en tu caso de acoso escolar, normalmente eso, como dices tú, nos centramos en la víctima, nos centramos en el agresor, en el acosador, solemos olvidarnos bastante del espectador. Eh, Cuando en realidad hay muy poquito, o sea, la víctima tendría que hacer mucho, muchísimo, muchísimo, muchísimo para salir de ese problema.
el agresor tendría que hacer bastante y sobre todo muy complicado para salir de ese problema, para romper esa dinámica destructiva. El espectador solo tiene que hacer una cosa y es expresar que lo que está viendo no le gusta. ¿Cuál es la fuente de todo esto? Recordemos, el agresor, el acosador, tiene un déficit de autoestima y está intentando suplirla de alguna forma. Entonces está haciendo cosas que de manera natural se supone que genera una imagen positiva en el grupo. Este Ujú. tío se está imponiendo. ¿Vale? Si en lugar de generar una imagen positiva, el agresor percibe que lo que está generando es una pérdida de imagen, no va a seguir haciendo. No reír la gracia. Claro. Pero no solo no reír de gracia, censurarla, decir, esto que estás haciendo me parece muy mal. O sea, ¿qué te crees que estás haciendo? O sea, Sí, deja al sí, chaval en sí, paz. sí. Sí, sí, o sea, yo he visto a, bueno, hacemos bastante role-playing para entrenar. Bueno, tengo un proyecto en el que entrenamos a un equipo de alumnos del instituto, precisamente pues para reaccionar ante este tipo de situaciones Qué y interesante. hacemos role-playing de este estilo, ¿no? Hay quien oye esto y dice, estás manipulando, pero mira, sinceramente, pues bienvenido sea si es una manipulación, porque es bastante positiva. Y he visto Ujú. a chicos reaccionar ante una situación como esta, decir, no te das cuenta del daño que estás causando. Qué Ostras, bueno, eso al qué agresor, bueno. pero en ese momento lo viene abajo, lo viene abajo, porque él estaba haciendo todo esto, recordémoslo, no es un señor malvado que se pone en la sombra a afilarse las uñas. No, 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 no es malvado. Es una persona que tiene un problema. Entonces, él está intentando mejorar su imagen aparente. Si lo que hace, en vez de mejorar su imagen aparente, la empeora, no va a continuar. Claro, va a buscar una estrategia que sea más efectiva. Claro. A lo mejor en un primer momento piensa, bueno, pues a este que está jodiéndome, con perdón, la técnica, pues que sea otro objetivo más, ¿no? Ujú. Pero claro, una persona que viene y te dice así en la cara cuando acabas de agredir a un compañero, sea el estilo de agresión que sea, esto que estás haciendo no me parece bien, cuando ni siquiera va con ella, ¿tú crees que esa persona tiene un problema de autoestima? Claro. No, claro que no. Entonces no es un objetivo em, aceptable para el agresor. Es en términos de. Esa persona actuaría en términos de psicólogo social Zimbardo como un héroe a la espera, ¿no? Zimbardo fue el director del famoso experimento de la cárcel de Stanford, ¿no? En el que personas normales y corrientes se podían convertir en víctimas o se podían convertir en unos crueles agresores. Y él destacaba el papel de los espectadores, de la importancia de esas actuaciones para que se diera una situación de injusticia o que no se diera una situación de injusticia. Y él hablaba del papel de los héroes a la espera, ¿no? Que todos somos héroes que estamos a la espera de una situación en la cual nos pongamos en acción para denunciar una injusticia y acabar con esa situación. Pues esa persona valiente, esa persona con una sana autoestima, que dice, oye, que esto no tiene gracia, que estás haciendo daño, esa persona es un héroe a la espera que corta con esa situación. Ujú. Pero que los héroes en espera no son los que se dieran a puñetazos con el agresor. No, no, Eso no, 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 también, no. o sea, es una cosa tan sencilla como eso, como llamar a capítulos. Te das cuenta del daño que estás haciendo entre iguales, porque un profesor no tiene el mismo efecto, Claro, porque no son esto no iguales. tiene gracia. Pero que un igual te diga lo que estás haciendo te está dejando peor y además tiene un efecto muy bonito y es que hay otras personas que tampoco están de acuerdo con lo que está ocurriendo, pero se mantiene callada. Pero de repente Por uno miedo, habla, claro, pero de repente uno habla y ya es más fácil que salte otro. claro. Y entonces de repente ves que el propio acosador se da cuenta de que no ya porque se le haya solucionado su problema, sino simplemente porque no es una estrategia útil bajarle la autoestima a otro para subir la suya propia. Claro. Claro, esto conecta con otro fenómeno social muy estudiado, que es el de la conformidad social, ¿no? Que por miedo a sentirnos diferentes o a ser excluidos, somos capaces de decir que un burro vuela, ¿no? Entonces, si una persona que tiene más poder que nosotros afirma que el cielo es de color verde,
Pues nosotros vamos a afirmar que el cielo es de color verde, porque no queremos ser esa persona que opina diferente al líder. Entonces, qué importante es que alguien alce la voz. Ujú. Qué importante es que alguien sea un líder sano. Y qué difícil es en ocasiones, ¿eh? Sí. Encontrar ese papel de liderazgo sano. Ujú. Qué complicado es, Pablo. Claro, tú has escrito un libro, lo hemos comentado antes, que me parece imprescindible. Te espero a la salida, un manual para padres frente al acoso escolar. Eh, y tú hablas de la experiencia que tú tuviste con el bullying y cómo eso marcó tu vida. Y algo que me llama mucho la atención es que en agradecimientos tú agradeces a tus acosadores. Permíteme que lea literalmente. A mis acosadores, hace mucho que os perdoné. ¡Wow! ¿Qué ¿Cómo puedo te ha decir? marcado tu experiencia, Pablo? Mm, ¿De qué me sirve no perdonar? ¿De qué me sirve seguir sintiendo pues odio, rencor? Mm, Sobre todo si yo tengo la fortuna de haber entendido por qué hacían lo que hacían, que no justifica en absoluto todo lo que me hicieron, toda la tortura, las agresiones, las noches sin dormir, el miedo durante 2 domingos a mañana y cole, no está justificado, pero está razonado. Y si yo no entiendo y seguir odiando, seguir teniendo de rencor, además me hace daño, no tiene sentido. Eso demuestra por tu parte una inteligencia emocional envidiable. No está superado del todo, ¿eh? O sea, yo estoy hablando de esto y me afecta, la verdad, me afecta. Porque no fue Eh, cosa de unos días o unas semanas. no, 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 no. Fue cosa de estar al borde del predil de mi azotea en 3 ocasiones, ¡Wow! pensando, doy un paso más y acaba todo. Fueron años, fueron años. Eres un superviviente. Sí, pero una cosa que a veces me preguntan mucho los papis, ¿qué puedo hacer por mi hijo? Porque está destruido. Yo siempre digo lo mismo, o sea, hace falta que haya una persona especialista en esto que lo trate. Pero te puedo decir lo que me sirvió a mí. Y a mí lo que me sirvió fue salir del papel de víctima y meterme en el papel de superviviente. Y para ello lo que me vino mejor fue decidir ayudar. Hablas mucho de esa diferencia entre ser víctima y ser superviviente. Es que es la clave, ¿eh? O sea, hay gente que me viene con 40 años y sigue siendo víctima de sus acosadores. Estas Con personas, 40 años. sí, sí, sí. Lo que pasa es que no lo ven, no les están haciendo daño cada día, pero el daño se sigue produciendo y sigue durando. Los acosadores ni siquiera saben ya quiénes son los que antes eran sus víctimas. Quizá O ni sea, lo la recuerdan. relación ha terminado completamente, pero el daño se sigue produciendo. Me encuentro a personas adultos ya, bien adultos, que cuando van por la calle miran atrás pensando que en cualquier momento va a aparecer persiguiendo a ¡Wow! sus agresores. Que, por ejemplo, si ven a un grupo de personas y de repente se ríen, automáticamente piensan que se está riendo de él, aunque no haya pasado nada, ni los conozca. ¿Vale? La sensación esta de la audiencia invisible, de que siempre te están vigilando. Eh, Personas, a veces de acoso escolar, toca palos del acoso sexual y personas que han visto ya de adultos su vida sexual muy condicionada a las cosas que experimentaron cuando sufrieron acoso escolar. Hay que salir del papel de víctima porque de verdad que no trae nada bueno. ¿Y cómo podemos ayudar a una niña, a un niño a salir de ese papel de víctima, a desarrollar la resiliencia? Estoy seguro de que tú sabes responder mejor a esa pregunta que yo, totalmente seguro. Yo te puedo decir lo que a mí me sirve, ¿vale? A mí lo que me sirvió fue entender que mientras yo siga odiando,
yo sigo siendo víctima de mi verdugo, que tenía que dejar de ser una víctima para convertirme en un superviviente, y que la manera que a mí me ayudó a conseguirlo fue decidirme a echar una mano a gente que estaba pasando por esto. ¿Qué más? Hombre, si yo fuera padre y mi hijo estuviera pasando por una situación de acoso escolar, lo primero que hago es buscarle redes de apoyos en otros entornos, en entornos que no estén viciados como presumiblemente lo estaría su clase. Ujú, Porque no me acuerdo ahora el nombre de este profesional que me hizo un seminario muy interesante. Se llama Mustafa, pero no recuerdo el apellido, ¿vale? ujú, Es turco, así que no, tampoco podría pronunciarlo. Pero esta persona, hablando sobre el bullying, me dijo una vez, lo que hace que las víctimas de acoso escolar eh, acaben planteándose matarse es la sensación de estar solo entre iguales. Porque tú eres acosado, eres una víctima de acoso escolar y tu padre está ahí a tope contigo, pero no es un igual. ujú. Y tienes unos profes que te apoyan, pero no es un igual. Sobre todo según a qué edades, como por ejemplo en la pubertad, necesitamos no estar solo entre iguales. Tener otros contextos sanos en los que salgas de ese rol Claro. de víctima. Entonces, le buscaba corriendo una alternativa a actividades, clubes, ocio, cualquier cosa que Ujú. estuviera fuera del entorno viciado en el que él pudiera generar una red de apoyo social sano. Qué importante ahí el papel, ¿no? De esos entornos, de las actividades extraescolares o de grupos, por ejemplo, como los scouts, ¿no? Con los valores que transmiten a las niñas y a los niños, basándose en el respeto mutuo, en la empatía, en la resiliencia, pueden ayudar mucho en estos casos. De hecho, hablaremos de los scouts en futuros episodios y de la importancia que tienen para el desarrollo de las criaturas. Y claro, y vámonos al momento en el cual identificamos que puede estar dándose una situación de acoso. Existen en todas las... Pues, la educación es una competencia transferida a las autonomías, en todas las comunidades autónomas hay unos protocolos de actuación ante casos de acoso escolar. Las consejerías, las consellerías de educación obligan a los centros a disponer de ese protocolo y la mayoría de los centros pues lo tienen o lo deben tener. Si no lo tienen están en problemas. Todos tienen Pero que tener. ¿por qué hay tanta resistencia a activar esos protocolos? Porque es algo que desde la consulta lo vemos mucho, ¿no? De identificar una situación objetiva de acoso, pero contactar con el centro escolar y ver que están intentando resolver el tema sin hacer mucho ruido. ¿De qué nos sirven los protocolos si luego hay resistencia a la hora de activarlos? Has tocado, bueno, tienes 3 horas, tienes 3 horas disponibles. Vamos a ver. Dale. Primero tengo que hacer un kick. Como bien has dicho, las competencias están transferidas, entonces cada comunidad tiene su propio protocolo, ¿no? Mm, Y además cada protocolo es de su padre y de su madre. Entonces tenemos mm, protocolos muy buenos en el papel, como el protocolo canario. mm, Tenemos protocolos muy buenos en la práctica, como el protocolo del País Vasco. mm. Tenemos protocolos que dan vergüenza, como el protocolo de Andalucía, ¿vale? Yo me he dedicado a estudiarlos y a compararlos, ¿vale? Qué bueno. Está súper claro quiénes han contado con expertos, con qué tipo de expertos, porque también es importante, y quiénes se lo han tomado en serio y quiénes no, Mm, ¿vale? Y luego, además, para nuestra vergüenza, tenemos dos autonomías que, como no son comunidades autónomas, que son Ceuta y Melilla, no tienen una consejería de educación, ¿vale? Y ya. no hay una entidad a nivel autonómica que les haya propuesto un protocolo y trabajan sin un protocolo base. Wow. Sí, terrible, terrible. Una de estas dos autonomías sí es cierto que se ha planteado un protocolo común, pero la otra no.
Entonces cada centro hace lo que le da la gana. ¿Vale? Y esto es una locura. Porque hablemos claro, a los profesores no se nos forma el acoso escolar. Se supone que los profesores tenemos que saber gestionar el acoso escolar, pero a los profesores no se nos forma el acoso escolar. Yo estuve haciendo un estudio y solamente hay 2 universidades en toda España que tenían dentro del currículum de los itinerarios universitarios conducentes a la docencia hablar de acoso escolar. Wow. Entonces, claro, no, ¿cómo se nos pide que seamos expertos en una cosa de la que no se nos enseña absolutamente nada? Es como hablar de Claro, un médico o un enfermero que no sabe hacer RCP. claro, es que luego es cierto que se ofrecen cursitos y tal de las consejerías, pero eso es una cosa que hace un profesor, pues si quiere. Y habrá quien quiera y habrá quien no. O sea, Y eso habrá está a quien tenga voluntad tiempo. de la motivación Claro, del docente. claro, habrá quien tenga tiempo, porque tampoco es solo una cuestión de voluntad, sino también de tiempo. Pero me tienes enfangado en burocracia, tengo tiempo para hacerme un curso de esto. Es un tema, ¿eh? Claro. Es un tema complicado. Entonces, entre que los protocolos pueden ser muy malos, Ujú. que no hay una norma UNE que normalice los protocolos en España y que a los docentes no se nos forma ni en el protocolo, ni en la gestión del acoso escolar, ni siquiera en las bases del acoso escolar, en qué es, ¿vale? Está todo como está. Hasta muy bien están las cosas. Con todo lo mal que está, hasta muy bien están las cosas. Vamos a la pregunta que me hiciste. ¿O quieres hacer algún comentario? Pues te vi con ganas. No, te sigo. Entonces, ¿qué pasa cuando detectamos esa situación y con un protocolo mejor, peor? ¿Existe esa resistencia a activar el protocolo? Tú imagínate que vas en un barco y de repente dicen que no tenemos nadie al timón. Ponte tú. Wow. ¿Te resistes o no te resistes a adoptar esa responsabilidad? Me resisto porque no tengo ni puñetera idea de Porque cómo no tengo ni navegar. puñetera idea. Esa es la frase. Esa es la frase. Hay gente que sí ha adquirido cierta idea, o incluso gente que tiene mucha idea, ¿vale? Y entonces sí se hace el trabajo bien, pero hay una resistencia. Y al final he escuchado historias, Alberto, historias de estilo que existe una especie de, bueno, la gente cuenta verdaderas locuras, que existe una especie de ranking que le dan más subvenciones a los colegios que menos protocolos han activado y cosas así. O sea, leyendas Eh, negras. leyendas súper locas para justificar Ostras, que se aplique poco y mal los protocolos. No, ostras. se aplica poco y mal los protocolos porque no sabemos aplicar los protocolos y nadie nos enseña. ¿Vale? Entonces queremos escurrir el bulto y queremos tratar los casos de acoso escolar como casos de conflictos escolares. Y no es lo mismo. Qué importante ese matiz. Es que no es lo mismo, no tiene nada que ver. Y nos vemos a profesores aplicando mediaciones escolares en casos de acoso escolar, que no Confrontando a solo es víctima y agresor. contraproducente, sí, sí, es totalmente contraproducente. Es Claro. más, hay incluso algunos decretos a nivel autonómico que ya lo tienen prohibido por ley porque es una locura. Pero claro, es lo que te funciona y tú conoces ese método y sabes gestionar conflictos Ujú. escolares o intentas gestionarlo así. Al final es una situación de que no nos están preparando. Claro. ¿Vale? Nosotros nos hemos encontrado con situaciones de acoso objetivo en el cual hemos tenido que comunicarnos con la escuela y decir, bueno, ¿en qué punto del protocolo de la GVA os encontráis? Porque en caso de no haberlo activado, somos nosotros los que tenemos que hablar con inspección educativa para que este protocolo se active. Tú hablas de un cauce que sería el que debería seguir la familia en el momento en el que identifica una situación compatible con acoso. Y hablas de un cauce que se debería seguir, ¿no? Primero, contactar con el tutor. Si el tutor no responde, contactar con el jefe o la jefa de estudios, sino con el director o con la directora. Si tampoco responden, ir a inspección educativa. Habitualmente dices que inspección educativa siempre suele responder, Esa es mi habitualmente. experiencia. No, no siempre bien, pero en mi experiencia es que responde. Si no lo hiciera, a la Consejería de Educación, sino a la Policía Nacional, sino a Fiscalía de Menores, y si todo esto fallara, a los medios. Sería Total, un poco esa la secuencia, ¿no? total. Pero es una secuencia genérica, porque va a depender de la comunidad autónoma. Va a depender mucho de la comunidad autónoma. Dependiendo de la comunidad autónoma, hay vías más directas para solicitar la activación del protocolo. Incluso hay algunas comunidades
que tienen vías alternativas para activar el protocolo. Que si el centro no responde, tienes entidades alternativas a las que pedirles que activen el protocolo por su cuenta y ellos van al centro a gestionar el protocolo en el centro, ¿vale? Wow. Explícame Y eso, me parece interesante. vale, mira, en Canarias nosotros tenemos, bueno, tenemos un protocolo, lo dice claramente, esto es una cuestión de que el centro tiene que gestionarlo. El protocolo está súper bien, o sea, en la teoría es un protocolo, yo creo que es uno de los que más me gustan, el canario. Qué bien. Y aparte de todo esto, sí, claro, pero se aplica poco. No, Se también aplica. tenéis un muy buen protocolo de identificación de las altas capacidades, que yo me he revisado varios protocolos en España y el modelo que seguís en Canarias, el protocolo que tenéis también me gusta mucho, No, todo hay que y ahora decirlo. tenemos un protocolo increíble para la gestión de la idea suicida y entre alumnado y la gestión de la posvención cuando ya se ha producido un suicidio, para cómo gestionar la situación No, pues algo se entre estará el haciendo bien en alumnado. la consejería en Canarias, ¿no? Sí, pero es una pena porque se está quedando todo en la teoría. Esa es mi impresión. Ya. Esa es mi El, impresión. Yo tuve el la papel lo oportunidad aguanta de hablar. todo. Claro, claro. Yo tuve la oportunidad de hablar con uno de los principales creadores de ese protocolo, el de suicidio. Y le dije, pero tú te das cuenta que tu protocolo, creo que tenía 95 páginas o algo así. Digo yo, tú te das cuenta que tu protocolo no se lo va a leer ningún profesor. Ni el tato, No se lo- es que es perfecto, pero no se lo va a leer ningún profesor. claro. Tenemos el protocolo contra el acoso escolar, que creo que son 40 páginas. A mí me llama la consejería para formar a profesores en cómo gestionar el protocolo, ¿vale? Y cuando vienen los profesores a mis cursos, yo lo primero que hago es una encuesta. ¿Alguna vez te has leído el protocolo? Y hay diferentes opciones, y una de ellas es ni siquiera sé dónde está. Wow. Pues estamos hablando de un porcentaje altísimo, altísimo, pero altísimo. Entonces, ¿cómo vamos a esperar que se den un protocolo de 95 páginas sobre la posibilidad de que haya una situación de ideación suicida en clase? Es que es un Claro. tema, ¿eh? Y mientras los tenemos, perdón, nos tienen, que soy profe, mientras nos tienen haciendo actas de evaluación, programaciones, seguimientos de cotejo del Ujú. cuaderno, no sé qué, pues nos volvemos locos. Tenemos Sí. tiempo de ponernos a... Pero bueno, volviendo a lo que está, ¿cuál era la pregunta que se me olvidó? Sí, no, estamos hablando de eso, de esa reticencia a activar protocolos y tú insistes mucho, más que en el protocolo, que puede ser muy bueno o muy malo, tú hablas de la importancia Estábamos de la hablando, formación al profesorado. estábamos hablando de alternativas para iniciar el protocolo, ¿te acuerdas? Ujú. En Sí, Canarias, correcto. o sea, el equipo directivo no se puede negar a iniciar el protocolo, pero hay equipos directivos que se niegan. No se puede negar en la teoría. No se puede, no se puede. De hecho, está establecido en el protocolo. De hecho, ni siquiera hay... esto es una cosa que pasa muy a menudo. Me viene y dice, no, yo solicité que se activara el protocolo y me dijeron que iban a investigar a ver si era necesario activarlo. Mentira, o sea, Se la demora investigación, la... Mm, la investigación está dentro del protocolo. No hay ujú, ninguna decisión entre que se solicite y que se activa. La activación es inmediata, tiene que serlo, ¿vale? ujú, Entonces, si el equipo directivo se niega a activar el protocolo, o incluso si lo ha hecho y la familia no está contenta con el resultado del protocolo, puede acudir a una entidad alternativa que se llama Despacae y solicitar que hagan ellos el protocolo. Entonces, va un técnico de Despacae, que este señor sí que es un técnico en esto y sí que sabe mucho de acoso escolar, y hace las veces del profesor que lleva el expediente del protocolo, y es el inspector de educación el que hace las veces del director del centro. O sea, esos dos papeles se sustituyen y lo hacen. ¿Cuál es el problema? Porque, claro, uno dice, "Coño, pues si este tío es un profesional de esto, o esta tipa es un profesional de esto, pues mejor, ¿no? ujú. No, porque ellos no conocen al alumnado, mientras que el Claro. profesorado sí. Entonces, esto debería hacerse dentro del profesorado o hacer una mezcla que no estaría mal. Por ejemplo, en el Ujú. País Vasco hacen una cosa así. Va alguien de unas entidades que se llaman los berriseunes, Ujú. ¿vale? Un Una experto persona, externo. claro, una persona que es experta, en lugar de ir a hacerle el protocolo del centro, va al centro y acompaña al centro en la realización del protocolo. Yo creo que eso es mejor todavía, incluso.
Pero la idea de que podemos tener una alternativa para iniciar el protocolo, una cosa que mucha gente no sabe y está muy bien. Sí, sí, sin duda parece un buen recurso ante, pues, ante esas reticencias por parte de los centros, ¿no? Y también ante esa falta de formación por parte del profesorado y también, por qué no decirlo, del exceso de burocracia que a veces implica todo este proceso, ¿no? Entonces, muchas veces pues, se intenta solucionar por vías alternativas en las que no se da ese exceso de burocracia y tampoco, muchas veces lo que se comenta, ¿no? De, bueno, no exageremos. ¿Cuántas veces has escuchado ese no exageremos? No, peor todavía. Esto es cosa de niños. Esto es cosa de niños. Es increíble. O sea, mira, incluso compañero, peor todavía. Equipos directivos tan enconados en que no haya protocolo abierto, que incluso juegan sucios con las familias de las víctimas para persuadirlas de que se abra el protocolo. Y además siempre Wow. usan la misma técnica. Está bien que la gente lo sepa, ¿vale? Para que se prepare contra ello, ¿vale? Porque una técnica muy habitual, el protocolo de asentismo es relativamente fácil de incoar. Entonces, la víctima que está sufriendo, normalmente la familia la aparta de las actividades delictivas, ¿no? Entonces, qué hace los equipos directivos negligentes que no quieren abrir el protocolo de actuación contra el acoso escolar? Le abren a la víctima el protocolo de asentismo y amenazan a la Ostras. familia. Sí, o sea, es una locura, Pero eso es muy cruel. terrible. Y yo Que se quiero creer convierten en que, parte de la claro, agresión. claro, claro. Yo quiero creer que los compañeros que hacen eso no son conscientes de la terrible situación por la que está pasando ese niño, ¿vale? Y quiera Dios que no haya una situación como esta detrás de alguno de esos muchos niños que se han quitado en medio, ¿vale? Pues lo que hacen es, abren el protocolo de asentismo y amenazan a la familia con la actuación, con la intervención de asuntos sociales porque el niño no está yendo al colegio. Entonces, Wow. en la mayoría de eso funciona muy bien, asusta mucho que venga un trabajador Ostras. social a tu casa a ver por qué el niño no va al colegio. Pero también es interesante que se sepa lo siguiente. En la mayoría de las comunidades autónomas de España, asuntos sociales no va a ser parte del problema. Que no nos amenacen con esto. Asuntos sociales va a ser parte de la solución. Es decir, el ¿Vale? momento Ellos en no el están que ahí. los servicios sociales se dan cuenta de la situación que hay, van a tomar Claro, claro, cartas en el asunto. claro, claro, claro. Pero la amenaza es muy efectiva. Dicho Claro. esto, dicho esto, no recomiendo en absoluto que sigan este último consejo si eres de Cataluña. ¿Por qué? Digamos que Servicio del Menor de Cataluña funciona de una manera muy destructiva. Hemos tenido casos de víctimas de acoso que han sido sustraídas de sus familias por ¿Qué me parte estás de... contando? Sí, 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 sí. Y sentenciados ya con sentencia en firme. Claro, sentencia en firme, pero a lo mejor el niño estuvo 6 meses o un año en un centro tutelado sin estar con su familia, La porque, víctima. sí, la víctima. O sea, ir la familia a decirle al centro, mire, mi hijo está sufriendo acoso. El centro activar el protocolo de asentismo para que la familia no siga con el protocolo de actuación contra el acoso escolar. Y la de Gaia, que es como se llama, el servicio del menor, actuar además sin mediar orden judicial, sustraer a un menor. De hecho, suceden cosas del estilo que lo van a buscar, por ejemplo, a un sitio donde está recibiendo terapia, pues ahí va la policía y se lleva al niño. ¿Pero qué me Y estás en contando? lo que estás oyendo, Pero es compañero, y kafkiano. sí, sí, y en lo que la familia, que por cierto, recordemos, es una víctima de acoso, ya Claro. estaba sufriendo lo suyo. Pues ahora tenemos a ese niño en un centro tutelado y mientras la familia lo está peleando en juicio, ese niño va a estar ahí. Que te lo Ostras. devuelven a los 2 años, que te lo devuelven a los 6 meses. Pero tú piensas el daño que ha sufrido ese niño y tú has estado 6 meses sin ver a tu hijo. Claro, pero eso es un maltrato Oh, institucional. total, total. Es que hay sentencias, ¿eh? Hay sentencias. Y hay sentencias pocas, porque son pocas las familias que están en una situación como esta y lo pelean hasta el punto de sacarle los colores a la de Gaia.
¿vale? Pero la casualidad quiso que hicieran esto con una familia que tenía recursos, Mm. ¿vale? Y se gestionó y han habido incluso otras sentencias en firme, ¿vale? Y sí, la de Gaia ha Wow. sustraído un niño después de que la familia eh, pidieran la activación de protocolos o avisaran al centro de que había una situación de acoso escolar. Entonces, si vives en Cataluña, tienes a tu hija, tu hijo escolarizado en Cataluña y estás siendo víctima de una situación de acoso escolar, al final de la historia te puedes quedar sin hijo, con tu hijo en el centro de menores, formando parte de toda esta situación de revictimización de la víctima, ¿no? Dicho todo esto, seguramente habrá gente muy profesional y muy buena y muy vocacional en ese Sin servicio. duda. Seguro, seguro. Pero que esto ha pasado y hay que tenerlo en cuenta. Entonces, si estás en Cataluña y te ves en una situación como esta, yo lo que aconsejo es seguir una serie de pasos para que el centro no te pueda abrir el protocolo de absentismo. Tienes que ir a urgencia. Ujú. Es bueno primero ir, o sea, es todo muy chanchullero, pero claro, es que no nos han dejado otra opción en muchas ocasiones, Claro. ¿vale? Entonces, nosotros aconsejamos a las familias primero ir a un psicólogo de pago Ujú. que deje constancia del sufrimiento que está pasando el niño ante la mera idea de ir a clase. Ujú. Y luego, en algún momento en el que el niño tenga una bajona que va a tener, ir a urgencias, pero urgencias Hospitalarias, ¿no? psiquiátricas, ¿vale? Y que allí se le presenta el informe del psicólogo de pago, ¿vale? Y pedir, por favor, que dejen constancia de que todo esto es una situación de estrés que está pasando el niño por culpa de su situación. Hecho esto, vamos a nuestro médico de cabecera y él va a abrir el expediente oportuno. Entonces, con eso abierto y notificado el centro, el centro, por mucho que quiera, no puede abrirnos el protocolo de absentismo. Porque el niño está enfermo. Porque hay una relación entre que el niño vaya a clase y Ujú. sufra Claro. y enferme. O sea, con activar el Entonces, protocolo de absentismo si tiene una apendicitis. claro. Entonces hay un motivo justificado, no te pueden abrir el protocolo, es más, incluso eso es más difícil, pero incluso puedes pelear que te vengan a casa a gestionar que el niño no pierda clases o que haya alguna alternativa, por ejemplo, online para que el chico no pierda clases o un plan alternativo para que el chico pueda seguirlo desatendido, ¿vale? Pero por lo menos tú salvas al niño de la amenaza de abrirle el protocolo de absentismo. Qué miedo lo que estás contando. Yo Qué sentí miedo. miedo cuando empecé a ver las sentencias de allí. Pero vamos, que tenemos a los jueces llamando de atención en plena sentencia, ¿eh? Tú vas leyendo la sentencia y tú ves que está llamando de atención a, a los servicios del menor de Cataluña. Pero tú, casos así, pues son tu día a día. De hecho, incluso tienes una fundación para recaudar dinero para poder No, ayudar no es una a niñas y fundación, niños en procesos que son complicados, que son caros. Cuéntanos sobre tu fundación, Pablo. no es una fundación, es una No es una iniciativa fundación. mía loca, es decir, me explico. Lo que más día a día me llega no son casos de acoso escolar, son casos de ciberacoso y casos Ujú. de agresiones en redes sociales. Ahí Ujú. tenemos temas de grooming sobre todo, Ujú. de depredadores sexuales persiguiendo a los niños en las redes y tal. Entonces, el tema de la creación de una pericial sale caro, Es muy caro. sale caro. Ujú. Entonces, ¿cuál fue mi aporte? Yo no cobro a las familias de los menores mis honorarios, que es mi aportación. Ujú. Pero aparte de los honorarios del perito, hay unos gastos para poder realizar las investigaciones. Y eso sí que no puedo afrontarlo yo. Claro, Eso claro. ya no puedo afrontarlo yo. Entonces, lo que hago es plantearle a la gente, pues, que si compra mi libro, pues, la parte de beneficios que me toca a mí se va a una especie de fondo, ¿no? Que si Ujú. ellos quieren ser mecenas míos en redes sociales y tal, lo que están aportando van a ese fondo. Que si quieren Ujú. hacer una aportación puntual, lo que están aportando van a ese fondo. Pero repito, es una iniciativa privada, no es ni una ONG ni una fundación. Es Mm. algo que hice Es yo una porque me iniciativa apetece. tuya para poder ayudar a familias que están en Claro. esa situación. Pero Entonces, cuando mencionas, llega un caso,
yo no cobro a la familia y los Ujú. gastos los saco de ese Lo fondo. sacas de ese fondo. Lo Ujú. mencionas que una parte muy importante de tu trabajo, de tu día a día, son los casos de ciberacoso. Y claro, estamos hablando todo el rato de acoso escolar, pero una parte muy importante del acoso escolar no se da en las cuatro paredes que comprenden el centro educativo, sino que sale del centro educativo. ¿Qué papel tienen las redes sociales, los teléfonos móviles, Internet en el acoso escolar? Tenemos estadísticas que dicen que un 42% del acoso escolar eh, llega a dar salto al ciberacoso. Y ahí tenemos un problema muy grande, porque el acoso escolar era un problema de 8 a 2 de lunes a viernes, Claro. mientras Y que luego el fin de ahora semana descansas al menos en casa. el fin de semana y en verano, ¿no? Era Ujú. cuando yo era persona, pero ahora no, ahora te persigue allá donde vas con tu móvil, que en el caso de los adolescentes de hoy en día es permanentemente. Claro. Entonces tenemos un serio problema. Y otro gran problema que tenemos con esto es que muchos centros educativos tienen la percepción de que si se produce a través del móvil ya no es cosa de ellos, porque se está Se pasando, desentienden. se están sucediendo fuera del horario escolar y fuera del centro escolar. Pero no, Ujú. la ley es clara, ¿eh? Es decir, si esto está sucediendo en un contexto educativo, es decir, es la clase la que está ejerciendo el ciberacoso, sigue siendo competencia del centro. Desde tu punto de vista como ingeniero informático, como perito judicial, como docente, como padre, ¿qué visión tienes de las redes sociales, de los smartphones y de su uso por parte de niños y adolescentes? Tenemos a adolescentes haciendo cosas de adultos y tenemos a adultos haciendo cosas de adolescentes. Es una locura. Hemos perdido totalmente el norte. Entonces, sí creo que en algún momento vamos a ser conscientes de una bendita vez y esto va a ser como cuando se vendía. No sé si sabes la curiosidad de que cuando Marie Curie descubrió el radio, Ujú. empezaron a vender productos de consumo radioactivo como algo bueno, ¿no? Pasta de Ostras, dientes radioactiva, cigarrillos radioactivos, ostras. ¿vale? Una idea Porque maravillosa. no sabían el daño. Incluso cuando empezó a cuantificarse el daño, aún así la gente quería seguir consumiendo aquello porque era la moda, ¿no? Laves los Pero dientes hay, con plutonio, ¿qué puede salir sí, mal? sí, 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 con mercurio. Pero aquí la clave está en que hay momentos en el que abrieron los ojos. Ujú. Y a partir de ese momento nadie fue. Y tú preguntas, ¿tú comprabas? Yo, ¿estamos locos o qué? Es como Ujú. aquí se vendía vino para niños en España, el vino quinito, no sé si te suena. Sí, 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 sí. Lo que ahora sería una locura, ahora tú lo cuentas y dices, ¿cómo va a ser eso? Pues eso pasaba, porque no teníamos claras las consecuencias, ¿vale? Habrá un momento en el que tengamos claras las consecuencias y esto va a parar tarde o temprano. Ojalá sea porque seamos conscientes y no porque nos estalle definitivamente, como está empezando a ocurrir, Ujú. pero esto va a parar en algún momento, porque es que no es sostenible. Ujú. Tenemos a adultos vendiendo y explotando la imagen de sus hijos en redes sociales y tenemos a niños haciendo cosas tan adultas como producir y distribuir pornografía infantil simulada, generada por inteligencia artificial. Es una barbaridad. Pero esto las En familias primaria. piensan que es ciencia ficción. Creen que esto son invenciones de la red, que esto no existe. Y esto está Bueno, pues pasando a día de hoy. ya te digo yo que sí, o sea, ya te digo yo que sí, que soy el que llama el juez. Sí existe y sí pasa, ¿vale? Hace poquito acabo de actuar en un caso en primaria. En primaria. Pero Cuéntanos esto ya, lo que puedas contar, Pablo. Que la gente sea consciente de qué cosas están ocurriendo en colegios, no en mira, institutos. este caso es kafkiano, porque es que estos niños, porque son niños, es que son niños, estos niños no solo crearon pornografía infantil simulada con la cara de sus compañeras, ¿vale? Qué barbaridad. Es que generaron una situación en la que había unos canales de distribución entre los compañeros del colegio de las fotos de sus compañeras. Y en esos canales los compañeros podían opinar sobre las niñas que habían sido expuestas, ¿no? Pero espérate, es que las niñas podían acceder a esas opiniones, ¿vale? Y sufrir el efecto de estar viendo allí, bueno, pues verdaderas barbaridades, te lo comía todo, no sé qué, no sé cuánto, por parte de compañeros de clase, ¿vale? Ostras. Pero espérate,
que para poder ver las opiniones, las niñas tenían que pagar. Y las niñas pagaban, o sea, las niñas pagaban por sufrir el ciberacoso. Y llegó a Estamos ocurrir, hablando de ¿eh? primaria, ¿eh? Recordemos que estamos Sí, hablando de sí, 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 primaria. sí, No sí, estamos sí. hablando de instituto, no estamos hablando de Sí, personas sí, adultas, estamos hablando de niñas y niños de menos de 12 años. sí, sí, sí. Y llegó a ocurrir, ¿eh? Y hubo niñas que pagaron. Hubo niñas que pagaron. ¿Y de quién es la responsabilidad ahí, Pablo? Hombre, está claro. Hay una responsabilidad clara. Y ¿Quién además le los pone el jueces, teléfono en la mano a esos adolescentes? A esos, claro, no, no adolescentes, a esos niños. claro, claro. Es que está claro. Es que ahí los jueces no tienen ninguna duda. Ahí el problema es de los padres. Da igual lo que Es quieras una contar. negligencia por parte de los Total, padres. total. Mira, cuando yo voy Y la con un responsabilidad penal es de los padres, no es de los penal no, menores. penal no. Penal no, Ese es el problema. Penal no. es La civil. responsabilidad penal es personal. No puedes asumir la responsabilidad penal de lo que ha hecho otra persona, aunque sea tu hijo. ¿Vale? Pero si hay una responsabilidad civil, ¿vale? Ujú, Si es menor de 14 años, si es mayor de 14 años, ya sí hay responsabilidad penal para el individuo. ¿Vale? ujú, Pues cada vez que yo voy con un caso por ejemplo, una niña que se ha expuesto ella porque ha querido en redes sociales y por culpa de eso ha sufrido algún tipo de acoso por parte de depredadores de la red, los jueces lo tienen súper claro. Esto es culpa de la familia, de los tutores legales, porque ujú. solo existen tres opciones, una de tres. O sabías lo que estaba haciendo tu hija y estabas conforme con eso, ¿sabes? Y nos vemos fotos de niñas de 11 años en tanga, subiéndolas a sus cuentas de Instagram, solo con tanga, pero sí, subiéndolo a sus cuentas de Instagram con un montón de babosos respondiendo cosas Hostia, terribles, y eso sí se queda ahí, y eso se queda ahí, se queda ahí. qué barbaridad. Pues o tú sabías que eso ocurría, o peor todavía, tú gestionabas la cuenta. Peor todavía. Peor todavía, ¿no? Y hay casos que son así, hay casos que este tipo de cuentas están gestionadas por los padres. Qué barbaridad. O tú no tenías ni idea de nada de esto, así que no estabas vigilando adecuadamente a tu hija. Quien dice hija, dice hijo también, que en algún Sí, sí, caso hay, pero las ¿vale? víctimas de estos casos suelen ser mujeres. Entonces sí, sí, potencialmente niñas, sí. Estadísticamente son las que más. Hay niños, pero estadísticamente son más niñas. Entonces, Ujú, claro, los jueces lo tienen claro. Aquí quien está fallando son los padres. claro. ¿Qué opinas acerca de controlar el acceso a redes sociales en menores, el acceso a los smartphones? Sabes que hay mucho debate acerca de prohibir los teléfonos móviles a los niños, prohibir los teléfonos en las escuelas, prohibir las redes sociales. ¿Tú qué piensas acerca de todo esto? Para empezar, plantearnos prohibir es un tema, ¿no? Un tema, pero lo que no me gusta es que se está centrando en las escuelas, ¿vale? Ujú, Es cierto que tenemos un problema del uso que hacen los menores del teléfono, de los dispositivos inteligentes, es cierto, tenemos un problema, pero ese problema está centrado en la escuela. Sí se producen malos usos en la escuela ujú, y se producen malos usos fuera de la escuela. Aunque fuera la misma cantidad, ya tendríamos que preguntarnos, ¿y por qué solo nos estamos planteando lo que pasa en la escuela? ujú, Pero es que no solo es esto. La mayoría de los malos usos se producen fuera de la escuela. ujú, De los pocos malos usos que se producen dentro de la escuela, de la variedad, no estoy diciendo cantidad porque cantidad es alta, pero de la variedad de malos usos que se producen dentro de la escuela, la mayoría de los efectos dañinos se producen fuera de la escuela. Es decir, es cierto ujú, que a un compañero le pegaron una paliza y vino uno y lo grabó con el móvil y luego lo difundió. Cierto, el mal uso se produjo dentro de la escuela. Pero los 47.000 que compartieron el vídeo lo compartieron fuera de la ujú, escuela. O ujú, sea, el grueso del problema no es dentro de la ujú. escuela. Y por Yo último, encima, tenemos que en la escuela es, para la mayoría de los menores, el único sitio en el que están aprendiendo usos positivos de los dispositivos inteligentes. Tenemos estudios que nos indican que limitando, prohibiendo el uso de esos dispositivos dentro de las escuelas o dentro de los institutos, baja el acoso escolar y mejoran las calificaciones académicas y bajan las situaciones de acoso fuera de la escuela. Es decir, también tendremos que entender la escuela como ese lugar, ¿no? de educación y ese contexto seguro que tenemos que proporcionar a los menores. Cierto, pero también es cierto que tenemos que entender los estudios por separados como lo que son. Ujú, ¿Vale?
No sé si has visto una revisión paraguas que si algún compañero que nos está escuchando no sabe lo que es, cuando tú tienes una cantidad de estudios lo suficientemente gorda, haces una cosa que se llama un metaanálisis, que es un estudio, dos Ujú, estudios. Y lo que se hace es ponderar los resultados. No se descarta ninguno, pero se pondera debidamente con ujú. respecto al resto de los resultados. Entonces es mucho más fiable. Y luego, si tienes muchos metaanálisis, haces un metaanálisis de los metaanálisis. Es decir, Análisis eso es también. una revisión paraguas. ¿Vale? Ujú, Pues tenemos una revisión paraguas sobre el uso de pantallas en menores. ¿Vale? ujú, Y para nada los resultados que arrojaban eran de este estilo. ¿Vale? ujú, Sí es verdad que habían algunas cosas que quedaban claras, había claros problemas de visión, sí es verdad que ujú, empeora la vista, sí es verdad que había una relación entre el uso de móviles y la asunción de conductas de riesgo, sobre todo de carácter sexual, eso es ujú, cierto, ¿vale? ujú, Pero los coeficientes de correlación eran bastante bajos, ujú, bastante bajos. Y también habían coeficientes de correlación con cosas muy positivas, como por ejemplo la adquisición de resultados de aprendizaje. Entonces, ujú, los estudios hay que tratarlos ujú, con cierto escepticismo y sobre todo mirarlos en su conjunto, ¿vale? ujú, Creo que es importante controlar, no prohibir, no me gusta esa palabra, controlar el uso del móvil de nuestros menores, pero la escuela no es la clave. La escuela no es la clave. Hay que controlarlo en la escuela, sí, pero la clave no es la escuela. La ujú. clave es casa. Ese es el asunto. ¿Y tú qué opinas de este tipo de dispositivos? Me parece que es la respuesta para aquellas personas que me dicen, yo le di el móvil a mi hijo porque necesito estar en contacto con él. Ujú. Para quienes nos estéis escuchando en podcast y no veis la imagen, le estoy enseñando a Pablo un teléfono tonto, un Nokia, que ni siquiera tiene cámara de teléfono y que sirve para hacer llamadas, para recibir llamadas, para mandar SMS y para poco más. Para estar en contacto, Ujú, que es el pretexto por el cual se le compran dispositivos inteligentes a los niños hoy en día. O sea, yo creo que esa es la respuesta para quien usa ese pretexto, ¿vale? No es el verdadero motivo. Estar en contacto con tu hijo no es el motivo por el que le pones un móvil de 300 euros o más en la mano, o más. o mucho más. No, el Yo motivo no es ese. alucino cuando veo a Sí, adolescentes con teléfonos de 1.000 euros en el sí, sí, sí. bolsillo. Ese no es el motivo es otro, ¿vale? Ujú, Entonces, vamos a la clave de los motivos. ¿Necesita tu hijo estar conectado 24/7? Esa es la clave. Pero sobre todo tenemos es un buen que dispositivo centrarnos para empezar a estar comunicado y aprender a totalmente. manejarse. Si la necesidad es estar comunicado, no solo es que para empezar, es el correcto. Ujú, Si la necesidad es estar comunicado, él la cumple. Un teléfono ujú, tonto lo cumple. ujú. No necesitas un teléfono inteligente. Y cuando van creciendo las criaturas, son un poco más mayores, empiezan algunas compañeras, algunos compañeros a tener WhatsApp, a tener grupos de WhatsApp, y te piden un teléfono móvil, te piden un smartphone para poder estar en esos grupos de WhatsApp. ¿Tú qué le dirías a esa familia? Que haya una cuenta en ese grupo de WhatsApp que represente al niño, no quiere Ujú. decir ni que sea una cuenta del niño, ni que esté en un móvil del niño. Qué importante. Lo No es tengo necesario clarísimo. tener un smartphone para poder tener acceso a ese grupo de WhatsApp, ni siquiera para poder estar en WhatsApp. Y ni siquiera es necesario que la cuenta la esté gestionando el niño. Vamos a Ujú. ver. Es que, compañero, es que yo veo cosas de las que puedo contar poco, ¿vale? Pero acabo de Ves cerrar. mucho, puedes contar poco. Sí, sí. Hace poquito cerré con la UFAM, con la unidad de atención a la familia y al menor, un caso de un grupo de WhatsApp de unos menores de edad, no puedo especificar el curso, que bueno, pero es que fue en noviembre, no llevábamos ni un mes de clase en ese curso, ¿vale? Y era, además, encima, por la configuración de la clase, que es que tampoco puedo hablar demasiado, pero no era una clase que llevara mucho tiempo juntos, ¿vale? Ujú, Casi todos eran poco conocidos entre ellos, ¿vale? ujú. Es decir, las dinámicas sociales surgieron en un mes, ¿vale? Y en un mes tenían un grupo de WhatsApp y en ese grupo de WhatsApp se habían estado compartiendo, primero, imágenes y vídeos de tortura animal, imágenes y vídeos de violencia explícita muy dura, incluido decapitaciones. ¿Qué me estás contando?
Sí, 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 sí. Hubo un vídeo que me dejó a mí con sueños chungos, me imagino si yo fuera un menor, ¿vale? Uf, Una locura. Pero espérate, pornografía, claro, por supuesto, pornografía. Pero además pornografía muy violenta. Y es que llegaron al punto en el que compartieron material de explotación sexual infantil. hostia. Claro, para ellos es un meme, para ellos es un GIF. Pero la cruda realidad es que lo que hay en la imagen es un bebé. O sea, tenemos a menores de edad compartiendo material de explotación Sí, sexual sí, sí, sí. infantil. Sí, 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 sí. Claro, ¿y esto por qué pasa? Porque tenemos a menores utilizando una herramienta que hasta hace poco era para mayores de 16 años, como mínimo, que es el WhatsApp, ¿vale? Ujú. Pero la cruda realidad es que hemos dejado que nuestros menores estén ahí porque si no, ¿cómo se enteran de los deberes? Pues primero que nada, como se han enterado de toda la vida, ¿vale? Con una agenda de papel. Claro. Segundo, ¿quieres utilizar herramientas digitales? Las hay, se llama correo electrónico y es bastante Ujú. seguro. Y queda constancia de todo. Tercero, ¿tú quieres que tu hijo tenga presencia en un grupo de WhatsApp? Perfecto. Que sea de tu cuenta de WhatsApp. Ujú. No hay ningún problema por acompañar a tu hijo en esta aventura que es la inmersión en el mundo digital. Si es que ese es el tema, no es o todo o nada, podemos ir Pero- poquito a poco. y hay que recordar que madres y padres no es que tengan el derecho cuando son menores de 14 años, sino que tienen la obligación y la responsabilidad de supervisar la actividad de sus hijos en la red. A partir de los 14 años se pone la cosa más complicada, pero es una responsabilidad parental el supervisar su actividad en redes. Y gestionar los datos personales, que Ujú. es una cosa que no puede hacer el menor, por ley, Claro. hasta los 14 años. Pero Y llegan sin los 14 embargo, años y recibes el mail del Family Link o de iCloud diciendo tu hijo ya no es tu hijo vuela libre y él es el responsable de sus datos. más bien es o sea, todavía, después de los 14 años, todavía tenemos ciertos derechos de gestión sobre los datos personales de nuestro hijo. Perdemos la Derechos de capacidad. gestión. Sí, claro, claro. Nosotros podemos exigir la retirada de una foto de nuestro niño por mucho que él esté de acuerdo y por mucho que tenga 17 años y 11 meses. Bien La superior del retirada, menor. sí, exacto. La retirada del material la podemos solicitar sin ningún problema y tenemos toda potestad. Es que hay muchas cosas que desconocemos, es que ese es el problema. Pero volviendo a lo que te estaba diciendo, pierdes esa herramienta, ¿no? Pero claro, si tú has hecho las cosas bien desde un principio, acompañando, ya no, en ese momento ya no vas a necesitar esa herramienta. Pero qué importante el papel del acompañamiento y el Claro, sentarte a pero su desde el lado y principio, explicarle esto es un ordenador, esto es Google, esto es Wikipedia, esto es WhatsApp, esto es... esto que estás viendo ahora, por ejemplo, tú no puedes dejar a un niño viendo vídeos en YouTube, por muy YouTube for Kids que sea. Es No, que yo he no, no, visto no. cosas entre el material recomendado en YouTube for Kids que tú dices, ostras, menos mal que estaba yo aquí para pasar esa publicidad, ¿vale? Entonces, no, no, al principio con él, cada vez menos con el A tiempo, ver, pero al principio con él. vamos, yo conozco muy bien YouTube desde hace muchísimos, muchísimos años y a día de hoy yo no permito a mis hijos entrar de manera autónoma en YouTube. Ni se lo voy a permitir durante mucho tiempo porque sé lo que hay en YouTube. Y YouTube es un lugar maravilloso para aprender prácticamente cualquier cosa que quieras, pero también tiene sus rincones oscuros en los cuales pues, es mejor que niñas y niños estén alejados. Pero y además qué bonito es que esos comienzos lo hagan acompañado contigo, Claro. cuando todavía Ujú. quieren, No, pero como ¿entiendes? aprender a ir en bicicleta, como aprender a patinar, Sí, y o como tienes cruzar que la estar a su calle, lado. o Ujú. como cruzar la calle. Tú no dejaste de entrada a tu hijo cruzar la calle, fuiste con él Claro, y dándole la mano, y luego sin la claro. mano, pero fuiste con él, y luego te quedaste en en el otro extremo, pero lo viste cruzar, Ujú. Ujú. hasta que por fin pudiste confiar en él para que lo haga de manera autónoma, de la manera correcta. Pues eso mismo. Vamos a Ujú. acompañar a nuestros hijos, vamos a ir soltando poco a poco, pero esto de llegó a los 9 años, 10 que es cuando son las comuniones. Toma, tu primer. ¿Cómo que tu primer? Estás Es, contando. El teléfono no es de él, se lo dejas utilizar, es un pero no acto es de de él. negligencia. Es un acto de Claro, negligencia. no es de él. Se lo dejas utilizar y te lo dejas utilizar conmigo, estas horas, ¿vale? Ujú. Haciendo estas cosas no. El problema es el Y blanco o mientras negro estés de tomo un acompañado, teléfono y me desentiendo. claro, claro. Hay que estar con él. Y poco a poco vamos soltando y poco a poco le vamos dando más intimidad. Pero si lo hacemos así, eh, ellos ya han adquirido unas conductas de precaución
con la que nosotros podemos permitirnos el lujo de irnos alejando y ir Ujú. confiando más en ellos. Claro. Como en todas las facetas de la vida. Es decir, quizá tenemos que empezar a dejar de diferenciar aquello que ocurre en el entorno virtual de lo que ocurre en el entorno real, porque Internet es un entorno muy real y deberíamos aplicar las mismas reglas que aplicamos en nuestro día a día. Ujú. Pablo, llevamos más de hora y media de grabación. Hasta ahora creo que es de las entrevistas más largas que he hecho y creo que no he abarcado ni el 25% de lo que me habría gustado hablar contigo porque es una maravilla escucharte y es una maravilla aprender de ti. Porque sabes un montón y vamos, cada vez que te leo y cada vez que te escucho aprendo algo nuevo. Lamentablemente tenemos que ir cerrando esta entrevista. Pero no me gustaría que nos fuéramos sin pasar ese bloque de preguntas comunes con las que nos gusta cerrar todas las entrevistas y que nos ayudan a conocerte un poquito mejor, más allá de tu profesión y más allá de lo que hemos estado hablando. Entonces, lo primero que me gustaría es que me recomendaras un podcast y un libro. ¿Qué tienes en la mesilla de noche y cuál es el podcast que me recomendarías? Y te dejo que cojas el teléfono y que busques esa recomendación, Pablo. Vamos a ver. La casualidad que tú tenías aquí, no sé si se va a Esto no ver. estaba preparado. No, Hombre, no, no. La el casualidad cerebro es del que niño explicado a los padres de Álvaro Bilbao. Qué majo que es Álvaro, qué bien que escribe y qué maravilla de libro. tienes la fortuna de conocerlo personalmente. Tengo la fortuna y, de hecho tengo la fortuna de que él pues muy generosamente nos prologara nuestro segundo libro de Niños sin etiquetas Wow. y vamos, es majísimo. Alba, Bueno, pues vendrá por aquí, vendrá por como aquí. ves, está todo hecho polvo porque lo leo a menudo. ¿Vale? Es un Es, libro que es, no es para leerlo y guardarlo, sino que lo leo muy a menudo. Me encanta. Yo cuando veo libros nuestros y que me los traen para firmar y están con las páginas dobladas, subrayados, hechos polvo, con manchas de café, me encanta porque es un libro que está trabajado, que está leído y eso me encanta. El cerebro del niño explicado a los padres de Álvaro Bilbao. Recuérdanos un podcast. ¿Qué podcast nos recomendarías? ¿Eres muy de podcast? No, la verdad es que no soy aficionado a ninguno. Sí tengo em, divulgadores y más llamados influencers que sí que sigo, Ujú, ujú. pero podcast así en concreto no hay ninguno que siga yo. No eres muy seguidor de podcast. Pero bueno, No. este lo vas a escuchar y te va a Sí. escuchar un montón de familias que les va a ayudar muchísimo lo que nos estás contando. ¿Y cuál es la última película que has visto? Sin trampa ni cartón, ¿eh? La última película que has visto, ¿buena o mala? La última peli que has visto. Vale, vale, vale. Venga. Prometeo. Prometheus. ¿Y qué tal? La de Alien, la de Alien. La primera Ah, de la nueva vale, saga, vale, vale, vale. ¿no? ¿Ves? No era nada profesional ni que me dice bien. Mira, Maravilloso. me encanta, me encanta. Mira, por Maravilloso. esto sí que me van a llover tollos, pero que se dice en mi tierra, pero creo que es la segunda mejor película de Alien. Wow, Buah, ahora sí que wow. soy el más odiado. Ahora ya te has crucificado tú solo. Sí, Cancelación sí, sí, a Pablo Duchement. sí, 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 sí. Y antes de despedirnos, Pablo, sección de cazador cazado. Llevo hora y media acribillándote a preguntas y ahora te cedo el testigo. Ahora tú me puedes hacer cualquier pregunta que te apetezca sobre lo que hemos hablado o sobre cualquier cosa que te pase por la cabeza y yo la tengo que contestar. Es que va a parecer como que la tenía preparada, pero yo no sabía que me ibas a preguntar esto. Lo que pasa es que sí te sigo a ti, en Instagram sigo las píldoras, ¿vale? Y una vez vi uno de tus vídeos en Instagram. No recuerdo exactamente de qué hablabas, pero empezaste a hablar de algo que obviamente era un mito, y empezaste a hablar de ello como si fuera cierto. Qué bueno, sí, me acuerdo. Y te juro que a cada palabra que decías se me iba cayendo el corazón. Yo decía, no puedo creerlo, por favor, que no esté cayendo este hombre en él. Porque la verdad es que te admiro muchísimo, muchísimo. Y te juro que fue un impacto para mí escucharte hablar de aquello como si fuera real. Y justo cuando iba a acabar el vídeo, explicaste Espera, que lo espera, que espera, estás espera, diciendo. espera, que esto es mentira. Sí, 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 sí. Y de hecho el vídeo iba
sobre cómo la gente da por sentado, llega a Eso es, creerse este tipo de tonterías simplemente porque suenan lo suficientemente científicas, ¿no? Y eso entonces es. cuando yo vi aquello, primero fue un alivio llegar al final del vídeo, estuve a punto de pasar el vídeo y ya está, se acabó. Pero después del alivio me pregunté, ¿Alberto se ha planteado que habrá gente que no termine el vídeo? ¿Alberto Eh, se ha Así planteado es, que está en un entorno súper hostil en el que la gente pasa de quererte mucho a a odiarte. odiarte mucho en un momento y se ha dado cuenta de lo arriesgado que es lo que acaba de hacer? Totalmente. Y yo sabía lo que iba a ocurrir. Y de hecho, lo planteé a modo de experimento, ¿no? Para que pudiéramos comprobar cómo estamos acortando nuestra capacidad para prestar atención y la rapidez con la que emitimos juicios basándonos no ya en un artículo, no ya en un titular, sino en un tuit sobre un artículo, sobre un titular, ¿no? Mm, Eh, Efectivamente, pues la inmensa mayoría de las personas no llegaron al final de ese vídeo. Pero lo más preocupante es que hubo medios que se hicieron eco de la noticia falsa que yo estaba diciendo. Cuando ese periodista lo único que tendría que haber hecho habría sido prestar atención a un vídeo durante 1 minuto y 30 segundos. Se creó una pieza periodística sin prestar atención durante 1 minuto y 30 segundos a un vídeo, basándose en información falsa que decía una persona random por internet. Pues eso nos, por supuesto que me lo planteé y planteé esto a modo de experimento para darnos cuenta de lo susceptibles que somos a la manipulación por redes sociales, ¿no? Y la necesidad que tenemos de pensar de manera crítica cuando estamos haciendo doom scrolling por redes. ujú. Pues fue lo primero que pensé, te lo juro, porque me he visto ya en una cantidad de movidas desagradables en Twitter porque alguien entienda algo mal que yo escribo, tío, que cuando empecé a ver aquello, digo, este señor se está cavando su propia tumba, ¿sabes? Eh, Las redes la verdad es sociales que me cada vez se están sorprendió convirtiendo en un entorno más hostil, muy hostil. con más enfados, con más malas interpretaciones, a veces de manera consciente, de voy a malinterpretarte de manera No, no, voluntaria no. para cancelarte. Y es un ejercicio de riesgo lo que tú De haces también, gente, ¿eh? sí, 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 de gente que te discute a ti lo que tú querías decir. Y tú dices, hostia, si alguien sabe lo que yo quería decir, soy yo. O sea, incluso si me hubiera Eso es. equivocado, si yo me he equivocado, te digo, Tengo me he derecho a equivocado equivocarme, claro. y ya no hay más nada que discutir sobre lo que yo quería decir, ¿no? Pues no, gente que piensa que sabe mejor que tú lo que tú querías decir. Así es. Así es. Pablo, quiero decir que ha sido un placer, vamos, enorme tenerte aquí, un privilegio poder haber estado conversando durante esta pues, hora y media bastante larga que hemos estado. No me quiero despedir sin informar a todas las personas que nos están viendo y que nos están escuchando de lo que me has dicho antes de que empezáramos la grabación, que es que no has dormido en toda la noche. No has No, pegado no, ojo esta noche. ¿Por qué no has dormido, Pablo? llegó a Cyber Protector un caso bastante feo de grooming, de depredación a una niña. Y te ha quitado el Y sueño, no, no, no es que me quite el sueño, es que estuve toda la noche persiguiendo trabajando. al tipo. Pues cuesta mucho no imaginarte como en ese escenario en el que estás, en ese laboratorio informático, como ese superhéroe, que no te guste verte Que así, esto falta. que trabaja para hacer el bien y para defender a personas que lamentablemente pues, quizá no tienen a nadie a su alrededor que tenga los conocimientos y que tenga la experiencia para darles esa ayuda. Pablo, muchísimas gracias por compartir tu tiempo, tu conocimientos con nosotros. Y por supuesto, muchísimas gracias a ti que estás ahí, que nos escuchas. Si te ha gustado este episodio, no olvides suscribirte a nuestro canal de YouTube y seguirnos en tu plataforma de podcast favorita. Muchísimas gracias Pablo, y un saludo.